Imagínate nosotros, ¿no? Que cuando pasamos por una experiencia a veces tan fuerte, ¿no? Como que parece que estás quitando un velo que tapaba la realidad, ¿no? Y eres capaz ahora de verla como con mucha más claridad, ¿no? ¿Qué tipo de conclusión llegaría Dios al quitar su propio velo de la realidad, ¿no? Tras la caída, ¿no? Tras ese sufrimiento. ¿De qué se daría él cuenta, ¿no? Si, no sé, es un poco Un pensamiento un místico. pensamiento místico, Sí. ¿no? Pero Total. Esto es Café Muni, un podcast de cultura unificacionista. Un espacio de escucha en el que damos voz a las reflexiones que nos preocupan, de forma abierta y sin complejos, buscando nuevas inspiraciones para el presente y futuro de nuestra comunidad. Hola, bienvenidos a Café Muni, un proyecto de podcast de conversaciones de cultura unificacionista. Antes de nada, pues nos queremos presentar muy brevemente. Yo soy Carlos, tengo 36 años, actualmente vivo en Madrid y estoy casado, bendecido con mi esposa, que es japonesa. Nos bendecimos en 2014 y ahora mismo tenemos 2 hijos de 4 y 6 años. También estudié la licenciatura de filosofía y bueno, aparte tanto Rubén como yo, bueno, los dos somos segunda generación de unificacionistas, residimos en Madrid, que es nuestra comunidad de referencia, y también los dos trabajamos en un centro cultural que pertenece a nuestra comunidad y ambos somos también activos en las actividades de nuestra comunidad. Y yo soy Rubén, tengo 30 años, mi madre es de Japón, mi padre es de España, fue a la bendición en 2020, mi esposa es italiana, vivo actualmente en Madrid y bueno, pues he hecho STF, Don y he sido responsable del HARP. El Fórmula Course Muni, vamos. Lo típico, sí. Y yo no he hecho nada de eso, por otra parte. Y nada, estamos muy ilusionados por lanzar este espacio al público, ¿no? Queremos que sobre todo sea un marco, un lugar donde poder expresarnos con sinceridad y de manera natural sobre cosas que muchas veces pues es difícil encontrar ese espacio, ¿no? Sí. Estamos todavía aprendiendo cómo vamos a querer que se desarrolle, pero queremos que cada episodio pues tenga una línea temática y también que se adecue a la persona que sea el invitado de ese episodio. Y nada, pues hoy está en este episodio con nosotros mi hermano biológico, Dani. Y nada, quizás antes de nada, pues podrías presentarte, Dani, por si te escucha alguien que no te conozca. Muy bien. Pues nada, me llamo Daniel Badosa, soy el hermano de Carlos. Tengo 33 años, hice la carrera de psicología, me licencié, luego no me gustó mucho, así que lo dejé y decidí dedicarme a los libros, a la escritura, que es lo que me gusta, lo que me apasiona. Nada, actualmente soy uno de los editores de aquí de Editorial Espacio Ronda, un proyecto que espero que pronto podamos compartir de manera más abierta, que tenemos muchas ganas. Y nada, espero que hayáis traído un plato porque hoy hay ración de pisto. Es un clásico mío. Pero nada, gracias por invitarme y espero poder aportar algo. Y nada, así a lo personal, pues nada, estoy bendecido con Gracia Felberg, que es de Alemania. Y tengo 2 hijos mellizos y los 2 tienen autismo. Y nada, bueno, eso es algo que creo que siempre me gusta compartir de una manera abierta. Sí, bueno, de hecho el tema que nos hemos propuesto para este episodio lo hemos titulado de una manera, espero que lo suficientemente ambigua y misteriosa. Sí, un poco provocadora en el buen sentido, ¿no? Es decir, que induzca al pensamiento y a la reflexión. Lo hemos titulado Perder el ideal. Y bueno, y vamos a desgranar un poco... Sí, parece el título de un libro casi. Sí. Bueno, dicen que lo primero que tiene que impresionar de una historia es el título, ¿no? Es lo primero que lees y yo creo que con esto ya... Ya nos podemos ir. Venga, apaga y vámonos. Venga, buen trabajo a todos. Bueno. En realidad,
queremos darle un contexto más concreto y que tiene que ver pues realmente con la experiencia de Dani, de sus 2 hijos. Y tiene que ver con la cuestión que trae para el marco unificacionista el hecho de aceptar o integrar la situación de que hay personas que de alguna manera no van a estar a la altura del ideal o no van a poder cumplir el ideal, y no por elección sino por limitaciones de la propia condición. Bueno, este tema en realidad me lo propusiste tú, Dani, de alguna manera. Sí, sí. Entonces quizás puedes empezar poniéndole tú un poco palabras a eso. ¿Qué te parece? Sí. Grandes palabras. Sí, bueno, nuestra conversación surgía de en qué temas podríamos conversar, ¿no? Por primera vez aquí en el podcast. Y bueno, evidentemente para mí este es un tema, evidentemente muy, muy personal, ¿no? Que me ha tocado muy fondo y que sobre todo ha cambiado mi manera también de entender la espiritualidad, ¿no? De entender el propio movimiento de unificación y la vida misma, ¿no? Porque yo algo que tengo muy claro es que tu vida espiritual no puede ser ajena a tu vida terrenal, por así decirlo, ¿no? Es imposible, sí. ¿No? Y aparte que no es sabio, no es real, ¿no? De nuevo, no tiene que ver con el ideal, ¿no? La experiencia espiritual tiene que ver con esa integración de lo que te ocurre en la vida, tiene que ser parte de tu vida espiritual y viceversa, ¿no? Entonces, pues bueno, la conversación se dirigía a eso de que toda nuestra vida, soy segunda generación, no sé si se ha quedado claro, he nacido en el movimiento, pues eso, creo que desde que éramos pequeños se nos ha inculcado o se nos ha, digamos, transmitido de una manera tanto directa como indirecta, ¿no? Esta idea de que si cumples un poquito el camino del ideal, ¿no? O si cumples, digamos, las, entre comillas, normas o lo que sea, pues tu vida está solucionada, ¿no? Tu vida está como, vale, te has pasado el juego, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, evidentemente esto es algo que no es solo propio de, ¿cómo decirlo?, del movimiento de unificación, ¿no? Sino de las religiones en general, ¿no? Pues eso es obvio, ¿no? Hay una serie de ideas de si vas por este camino, pues vendrán bendiciones, ¿no? Vendrán grandes revelaciones, vendrán, bendiciones, ¿no? Por así decirlo de manera. Entonces, claro, luego eso es muy distinto, ¿no? A lo que nos encontramos, ¿no? Más adelante en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, en mi caso, pues, a ver, como segunda generación dices, vale, pues voy por un proceso de matching, voy a la bendición, mantengo la pureza, ¿no? Y luego pues parece que ya de aquí para adelante, ¿no? De aquí para el cielo, ¿no? Pero me encuentro con una realidad muy distinta, ¿no? Y la realidad, pues eso, es que mis 2 hijos tienen autismo, es un autismo, por decirlo de alguna manera, bastante severo, ninguno de los 2 habla, necesitan constante ayuda para comer, para ir a cualquier sitio, no tienen conciencia del peligro, si a veces se meten en mitad de la carretera o se podrían caer perfectamente por un precipicio si no tienen cuidado, ¿no? Entonces, claro, me encontré como con un choque muy frontal de esta realidad, ¿no? Y decir, vale, a mí como de alguna manera se me ha prometido que siguiendo el ideal van a venir bendiciones, pero luego me ha venido como lo contrario a eso, ¿no? Entonces, claro, luego para mí eso ha sido un trabajo muy fuerte de cómo conciliar las creencias espirituales con luego lo que te pasa, ¿no? Y bueno, evidentemente, a ver, esto son como muchas cuestiones, ¿no? De la gran pregunta, ¿no? De por qué le pasan cosas malas a personas buenas, ¿no? Y no hablo evidentemente solo de mi caso, sino de muchos más, ¿no? Entonces, pues bueno, de aquí surgió un poquito la idea y me interesa también saber vuestra opinión, ¿no? Y perdón si estoy hablando demasiado ya de primeras. No, está bien, sí. Pero bueno, más o menos esa es un poco la dirección, ¿no? Porque creo que no solo por mi parte, pero todos sufrimos de alguna manera u otra, ¿no? Y creo que eso también es parte del camino espiritual, pero claro, eso cómo lo integras, ¿no? Con la idea del ideal. Sí, de hecho, bueno, yo también quiero añadir que mi hijo también está diagnosticado de autismo. Pero bueno, también creo que al final autismo, como tantos otros diagnósticos de salud,
pues muchas veces es más una etiqueta que, digamos, te ayuda a contextualizar una serie de problemas o de limitaciones, pero bueno, que en el caso de mi hijo es diferente en el sentido de que él es verbal y él sí que tiene bastante conciencia de cosas y es bastante autónomo. Es decir, que aunque llevan la misma etiqueta nominal, pero bueno... sí, es un espectro. Sí, eso es. Muy amplio. Sí, bueno, el tema del autismo, pues hoy en día también es otra historia como era hace 20 años, porque a lo mejor gente que hoy día es diagnosticada de autismo, a lo mejor hace 20 o 30 años, pues no lo sabía. No se le consideraba como tal. Entonces, bueno, yo la pregunta que os quiero... Una pregunta que me parecería... que os quiero lanzar así, de entrada, es... bueno, en realidad va más para Dani, realmente. Sí, sí. Joder, pobre Rubén. Pobre Rubén. No pasa nada. Pero bueno, en realidad si te viene alguna reflexión, Sí, Rubén, sí. La pregunta que quiero hacer es ¿qué recursos simbólicos o qué historias te han servido o te han ayudado a integrar esta experiencia dentro de nuestro, o sea, ¿no? dentro de nuestro contexto de unificación? ¿Cuáles han sido las historias que te han ayudado a interpretar la experiencia y cuáles más bien han sido al contrario, ¿no? Que te han, de alguna manera te han bloqueado, ¿no? No sé si alguna de las dos te tira más, porque realmente creo que has empezado hablando de lo primero, ¿no? Que podemos empezar por ahí, ¿no? Las Quizás. promesas que te, ¿no? Las promesas que te hacen por seguir el camino supuesto, ¿no? Unificacionista. No sé si lo entendió justo al revés. ¿Cuáles son las historias que me han ayudado? ¿Y cuáles? Yo realmente quiero plantearlo como dos temas bloques, diferentes, ¿no? sí. ¿Cuáles han sido las historias que te han ayudado? E incluso, bueno, me gustaría contextualizarlo en el tema unificacionista por ver si hay alguna que te haya ayudado. Y también otra pregunta sería, ¿cuáles te han ayudado que no son del marco unificacionista? Y luego, ¿cuáles del marco unificacionista realmente han sido un impedimento, ¿no? Porque yo lo que he entendido de lo que has expresado hace un momento es que realmente la narrativa del ideal, yo también me identifico con un poco esa generación, ¿no? No sé si a día de hoy sigue siendo exactamente así, ¿no? Porque han pasado... Hombre, pasan muchos años. Vamos, que yo sepa así de primeras, yo sigo escuchando un poco a ver, que yo creo que otras religiones tienen este mismo problema, en el sentido de que se te promete algo, o por seguir el camino de Dios va a haber bendiciones, o hay que esperar a esas bendiciones supuestas. Y claro, eso es un poco como... Y si no recibes esas bendiciones es que estás pagando indemnización, que esa es como la otra cosa. Eso es. Como que son como las dos cosas que van en el mismo camino, que es como esa narrativa que se va utilizando, ¿no? Si te pasa algo malo, es que estás pagando indemnización, si te pasa algo bueno, es que has hecho algo bien y has recibido una bendición, ¿no? Y vamos, yo simplemente lo comento que es algo que suelo seguir escuchando. Otra cosa es tal vez como lo vemos ahora, que yo creo que es distinto, creo. Sí, vamos, estoy de acuerdo, ¿no? Que de una manera u otra las narrativas tanto personales, ¿no? De lo que escuchas de otros miembros como, digamos, de la teología propia unificacionista, ¿no? Pues se justifica el sufrimiento de una manera u otra, ¿no? Y creo que eso a mí no me ha hecho mucho bien, sinceramente, porque, claro, cuando te pasa algo de estas características, pues lo primero que dices es adiós, ¿por qué a mí? ¿No? Como yo... he hecho lo que se supone que tenía que hacer, no sé, no he matado a nadie, no he robado a nadie, no creo que he honrado a mis padres lo suficiente, no lo sé. Pero claro, cuando entras en esa cultura del si me ha pasado es porque tengo que pagar indemnización o porque mis antepasados han hecho algo malo, siempre vas a encontrar maneras de justificar ese sufrimiento y creo que, sinceramente, eso no es lo que hay que hacer, ¿sabes? No, cuando... A mí no me ayudó pensar en por qué me ha pasado esto, ¿vale? Y esto, además creo que, no sé si lo he leído esta mañana o ayer, de que lo importante no es el por qué pasan las cosas, sino qué es lo que haces después, ¿no? Eso es lo más importante, eso es lo que nos define a nosotros, ¿no? Sí. Y a mí, yo me he encontrado muchas veces con esa situación en la iglesia de que pasa algo malo y lo primero dices, es que eso, ha sido por antepasados. No, ha sido por la providencia. Y es como...
Sí, eso quizás te da ¿cómo se dice? Un confort, no, bueno, ¿Te alivia? sí, de eso, cierta manera? te da un alivio, pero es muy breve. Es muy breve, ¿no? Y si encima empiezas a jugar en el juego de las preguntas de por qué, nunca vas a acabar, ¿no? El sufrimiento nunca acaba. Pero en el momento en que dices, vale, simplemente esto ha sucedido y lo voy a tomar y voy a decidir qué hacer con ello, ¿no? Y mira, ahora intentando unirlo con el tema de qué historias me han ayudado, ¿no? Por ejemplo, una que me vino es esta famosa, bueno, la parábola de la flecha envenenada en el budismo. No sé si vosotros la conocéis. Me Un suena... poquito, ¿no? Puedes decirla en breve. Vale, puedo decirlo bien, por supuesto. Básicamente, bueno, el Buda pone esta parábola, este ejemplo, ¿no? De que hay un hombre de que de repente alguien le dispara una flecha envenenada, está en un estado muy crítico de muerte y pues eso, le llevan con sus seres queridos, con sus familiares, con sus amigos y el hombre empieza como a hacer preguntas mientras está muriendo, mientras está agonizando averiguad de qué etnia era el que me disparó o averiguad de qué material está hecha la flecha, ¿no? okay. Averiguad por qué, de qué tipo de veneno ha sido extraído, ¿no? Y el Buda dice de que la causa del sufrimiento no es tan importante, sino qué es lo que haces con ese sufrimiento, ¿no? Que nosotros podemos estar, bueno, literalmente es lo que han hecho los seres humanos durante miles de años, es preguntarse cuál es la causa del sufrimiento, pero más importante que intentar saber de dónde viene la flecha envenenada es sacársela, tratar la herida, tratar el veneno, ¿no? Y para mí ha sido un poco esa también experiencia, ¿no? Yo no buscaba razones teológicas, providenciales de por qué me está pasando esto, por qué tengo que ir por este camino. Yo lo que quiero es simplemente encontrar la manera más sabia y más bondadosa, ¿no? de llevarlo. Creo que para mí esa es una de las narrativas principales. Sí. Sí, yo creo que también es... Bueno, no sé, quizás es como nuestra generación, pero yo creo que va más allá de nuestra generación, ¿no? Es esa Sí, sí. Aversión, podría decir, o esa insuficiencia que encontramos en los discursos de tipo explicativo, ¿no? Sí. Que, bueno, que es parte también del principio, en el sentido de que eso, parte de las enseñanzas del principio pues consiste en analizar el por qué unas cosas suceden a otras, ¿no? Y este es todo el discurso de indemnización, que yo creo que está latente en todas las tradiciones espirituales, ¿no? Sí. Pues en el concepto de karma, ¿no? En el hinduismo. Sí, sí, sí. Y yo creo que también, ¿no? Teológicamente, ¿no? El concepto de pecado en el cristianismo, ¿no? Y que la maldad siempre trae como consecuencias, ¿no? Sí. A su vez. O sea, que la maldad multiplica la maldad de alguna manera. Que yo diría que como marco general está bien, Sí. en el sentido de, ¿no? Que de algo malo surge más maldad, pues yo creo que es algo que se puede asumir. Sí, sí, sí. Quizás el tema es más qué pasa con ese otro tipo de mal que de alguna manera pues no elegimos, sino que simplemente nos es dado, ¿no? El mal sin explicación. Es decir, que quizás a mí lo que más y creo que eso que representa una generación, ¿no? Que lo que más choca es intentar justificar un tipo de mal que no tiene justificación. Sí. Y aún justificándolo no sé cuál es el punto, ¿no? En cierto sentido. Es decir, al fin y al cabo lo importante es cómo te lo vas a tomar y cómo vas a seguir, ¿no? En cierto sentido. Sí, porque además, por ejemplo, la condición de discapacidad, eso no es algo elegido, no es un mal moral, ¿no? Sí. No es efecto de una mala acción humana, sino es algo que te viene, ¿no? Sí. Pero y sin embargo es algo que produce mucho sufrimiento, ¿no? De hecho, voy a decir de mi parte, así un poco añadiendo tu historia, a mí una cosa que me ha ayudado a integrar a mi nivel, que es diferente al tuyo en el sentido de que es una experiencia un poco diferente, ¿no? Pero me ha ayudado pensar en el tema de la discapacidad de un hijo en el sentido de una experiencia traumática.
Es decir, que en ese proceso de reconocer y aceptar que tu hijo sigue un desarrollo o va a acabar siendo algo muy diferente a lo que esperabas, de alguna manera hay una experiencia de pérdida. Es decir, que... ¿no? Y como experiencia de pérdida, pues también hay... Bueno, esto está como tipificado en psicología, yo creo, ¿no? Hay pues toda una serie de fases. Y la aceptación es simplemente la primera de ellas, ¿no? No, al revés, es la última. Perdón, la última. Cuidado, que sí. soy psicólogo. Venga. Cuidado. Bueno, si te lo sabes, lo puedes desarrollar. Sí, Nada, sí. bueno, son lo que llaman las cinco etapas del duelo, que pueden ser duelos tanto por pérdidas físicas de que alguien ha fallecido o simplemente pues eso, de procesos de un amigo, ya no eres amigo de alguien, o el concepto del futuro de tus hijos, ¿no? Simplemente eso, de la pérdida. Entonces, pues bueno, son 5 fases que en teoría todos tenemos que pasar en ese proceso. La primera es la negación, ¿no? De negar la situación, de no aceptarla, de decir, no, esto no me está ocurriendo a mí. La segunda es la de la... Creo que es la ira, si mal no me acuerdo, de enfadarte, ¿no? Enfadarte ante la situación de no me merezco esto, o intentar echarle la culpa a alguien. Luego viene la tristeza, creo. Ahora me estoy confundiendo. Sé que, bueno, la tristeza, eso, que es un estado de depresión, ¿no? De que no puedes hacer nada. Luego viene lo que llaman la negociación, de intentar de... Ay, si hago esto, intenta que mi hijo se cure, o si hago esto, o llévame a mí y no al que acaba de fallecer, ¿no? Es un poco este pensamiento. Y luego, pues, finalmente la aceptación. Entonces, eso es un poco las 5 etapas del duelo. El orden es un poco distinto, quizás me he equivocado. A ver, me echan la chuleta. Negación, ira, negociación. Vale, depresión es la 4ª y la 5ª es aceptación. Bueno, aprobado, poquito, ¿no? sí, Creo, sí. ¿He aprobado o no he aprobado? Sí. Vale. Pero bueno, aquí el tema no es tanto el detalle, sino bueno, que a fin de cuentas hablamos de que también es una historia, ¿no? Una narrativa, sí. No sé si vas a terminar cuando estabas hablando de lo del trauma, de cómo ha sido tu... ¿Qué es lo que te ha ayudado? Eso. Sí, eso. Entonces, bueno, pensarlo en este sentido. Claro, esto conecta con algo que dijiste muy al principio de esto, ¿no? Que es que realmente la aceptación es fundamental de alguna manera. Uh-huh. Entonces, mi experiencia ha sido que durante bastante tiempo, bueno, es muy difícil, ¿no? Porque cuando vives una experiencia, la sensación del tiempo es relativa, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre reflexiono de que hasta que no vino la pandemia y de alguna manera como hubo un parón vital obligatorio, ¿no? Para todos, Claro. no me había como tomado el tiempo de observar y, o sea, digamos, de ver a mi hijo, pues, cómo es realmente o en qué situación está, ¿no? Y porque creo que inconscientemente como una parte de mí de alguna manera se negaba a aceptar eso, ¿no? Bueno, y por otro lado, pues porque no era algo tan evidente como en el caso de los hijos de Dani. Entonces creo que un poco... Pero lo que me ocurrió es que realmente desde que llegué a ese punto de aceptación, todo fue mejor. Eso es. Es decir, que la aceptación parece... O sea, sí, la pérdida es inevitable, pero si no hay la aceptación, de alguna manera no puedes salir del agujero. Claro, estoy pensando ahora... Bueno, no sé si esto tiene mucho sentido, ¿no? Creo que en la mayoría de historias que normalmente estudiamos en la unificación, ¿no? Que, bueno, la mayoría vienen de la Biblia, pero luego también por parte de la vida de los verdaderos padres. ¿Cuántas historias hay que entren en esa categoría, ¿no? De aceptación? De decir, no, esta es la situación, y en vez de intentar solucionarlo en el sentido de... ¿Sabes lo que quiero decir, no? Porque... por ejemplo, estoy pensando en los evangelios, los que están enfermos van a él y se curan. No va Jesús y dice, no, acéptalo porque eso es lo que toca y vive una vida plena a pesar de esa situación, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Cuáles son las historias que hay en la iglesia que entren en esa categoría de aceptar la situación y sacar lo mejor de esa?
Y se me ocurren pocas, ¿vale? Pero una de ellas es la de Hunnam. No, Hunnam, perdón, cuando el padre ha ido a prisión las 2 veces, ¿no? No vemos a un padre que se haya querido escapar, ¿no? Que quería luchar contra el sistema. Al revés, ¿no? Lo aceptaba y decía, voy a sacar lo mejor de esto. Y si nos fijamos, es de las historias más importantes de la Iglesia, ¿no? Digamos, Sí. en esa narrativa real, ¿no? Pero no conozco demasiadas más. No sé si a vosotros os viene alguna en mente. Bueno, suelen tirar por esa época, ¿no? Creo que había una historia, ¿no? Con no sé quién era, Wonpil Kim, quién estaba... Sí. ¿Sabes? Que tenía que llevarle en bicicleta o algo así, ¿no? Sí, eso era después de... Bueno, en la guerra de Corea, que él se había roto una pierna o Sí, algo por el estilo. y claro, ¿sabes? Si lo piensas, pues puedes decir, pues no tiene sentido llevarte, porque, ¿no? Y está ese tipo de corazón de una situación extrema, incluso hacerlo, Sí. vamos, aceptarla y hacer aún más, ¿no? En ese sentido. Yo creo que son historias que pueden ir en paralelo en cierto sentido. Pero vamos, que no se me ocurren tantas, tal vez. Es que cambia mucho el contexto, ¿no? Porque en estas historias el padre podría haber rezado a Dios y decir, haz que Wonpil Kim se cure la pierna o haz que... Sí, Sácame de aquí, ¿no? sí. Y al revés, ¿no? Es como ese espíritu de decir, vale, me está pasando esto por una razón, de nuevo, entrando un poco en esta dinámica del porqué de las cosas, darle la vuelta a la situación y sacarlo mejor, ¿no? Y de nuevo, la aceptación, en el momento en que aceptas es cuando la magia puede suceder, ¿no? Por así decirlo, es cuando el verdadero milagro ocurre, ¿no? Y esto para mí es como uno de los puntos que también como quería ver con vosotros, ¿no? De que hay veces que pensamos que el milagro es que esa situación desaparezca del todo, pero para mí el verdadero milagro es aceptarlo plenamente, ¿vale? E integrarlo a tu vida y sacarlo mejor, ¿no? Yo me podría pasar una vida entera intentando curar a mis hijos, ¿vale? A través de la oración, llevándoles a Champion Sí. o de lo que sea, ¿no? Y conozco casos. Yo conozco casos de gente que ha llevado a sus hijos con discapacidad a Champion y se han pasado años y años y años y siguen igual, ¿vale? Yo también me pongo, por supuesto, en la situación de estos padres desesperados, ¿no? De encontrar esa razón, ¿no? De sacarles, digamos, el supuesto mal, ¿no? Que tienen entre ellos. Y yo entiendo ese espíritu de, vale, si existe la posibilidad de que mejoren, pues lo voy a hacer. Eso, por supuesto, que lo entiendo. Pero creo que más sabio que eso, y para mí el verdadero milagro es aceptar a mis hijos tal como son, ¿no? Que es justo lo que ha dicho mi hermano. Aceptar a mis hijos tal como son y, evidentemente, si mejoran, pues eso es parte del proceso, ¿no? Pero no es condicional. Yo no amo a mis hijos porque ya no son autistas. No, yo no voy a... amo más a mis hijos porque son autistas, ¿vale? En ese sentido, ¿no? Y aceptarlos en ese sentido para mí es la expresión más elevada que hay, ¿no? Espiritual, ¿no? Y, a ver, sinceramente, más incondicional que querer un hijo con discapacidad, con plenitud, pues no conozco mucho, ¿no? Entonces, para mí, si me puedo acercar un poco a ese ideal, creo que para mí es a través de este camino. Creo que, vamos, sobre todo cuando escucho la palabra ideal, siempre parece que hay como una lista de tareas, que es como, ese es el ideal, ¿no? Y bueno, siento que a veces eso limita bastante en general no sé, las posibilidades y los límites de la vida de cada persona, porque, no sé, es que no puedes cerrarlo todo a un mismo cajón, ¿no? Familia, hijos, pareja, sin saber que a veces cualquiera de esas cosas ya son difíciles de por sí. Es decir, a veces, yo creo que muchas veces en la iglesia me he sentido como que sí, tuve la página web y encontrarás una pareja. Y aún yo teniendo una pareja digo, eso es muy difícil. Así ya de primera, ¿sabes? Ya imagínate tener hijos por cualquier problema, incluso el hecho de tal vez no tener la posibilidad de tenerlos, porque puede pasar, ¿no? Y es como ya no estás en el ideal entonces, ya no estás en el pack del camino. Y a veces siento que hay que romper un poco esa lista de tareas que parece como, ¿no? Que al fin y al cabo es como, ¿entras o no entras? ¿Estás en ese camino del ideal o no estás en ese camino? ¿Estás en el camino de la palabra tan usada, providencia, ¿no? ¿O no estás?
Y a veces yo pienso que a ver, no es una expresión, no tengo la solución a esto, pero simplemente siento que es un problema que haya este tipo de listas que parecen como, ¿no? Si no pasas por ellas, pues bueno, ¿no? ¿Qué haces en este movimiento, en ese sentido? O no puedes estar en este movimiento, en cierta manera, o estarás excluido, en cierta manera. Bueno, es lo que me venía, sobre todo cuando se habla del ideal, ¿no? Como que, al menos lo tengo yo en mi modo estándar en mi cabeza. Ahora obviamente tengo otra perspectiva, ¿no? De lo que para mí es un ideal, en cierto sentido. Claro, realmente es un tema de lenguaje, ¿no? También. Todo es lenguaje. Yo sí. Sí, pero que yo creo que en la medida en que el lenguaje no tienes un control total de él, siempre de alguna manera proyectas en la palabra lo que tú mismo eres o lo que tú mismo eres capaz de escuchar, claro. Pues entonces, por un lado, yo diría que está esa manera de ver el ideal, ¿no? en tanto que lista de tareas, pero también a la vez creo que ideal nombra algo más así como, a ver qué palabras le pongo porque me faltan, ¿no? Pero el anhelo del corazón o tus deseos más profundos. Y vamos, mientras estaba preparando este tema, estaba viendo también algunas frases, como cuando el padre habla de ideal, de qué manera lo usa, ¿no? Entonces, si por un lado tienes el ideal en el sentido de, ¿no? El objetivo, ¿no? La familia, los padre, madre, hijos, tal, la bendición, etcétera. Pero también he visto que usa la palabra ideal en el sentido ese, ¿no? De el deseo de algo mejor. No puedo renunciar a que sea a llegar a algo más o a algo mejor que donde estoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el año 60 anhelo un mundo ideal, un ideal que realice el propósito de la creación, un mundo que trascienda la mera consciencia, un mundo en el que sentir una paz sin límites. Claro, yo diría que de manera un poco análoga es como, ¿no? Como cuando a nivel de sociedad laica se habla de, no sé cómo decir, los objetivos implícitos en la vida, que es tener familia, casa, coche. Y el perro. Sí, eso. A fin de cuentas es algo similar, ¿no? En el sentido de, bueno, pues a lo mejor el ideal puede ser simplemente algo exterior a ti. Pero también está el ideal en el sentido, ¿no? Eso de buscar algo. Sí, algo que trascienda, de una manera de trascender las limitaciones o el sufrimiento de tu presente, ¿no? De hecho, aquí yo lanzo una idea. Creo que el principio está basado en la aceptación de un trauma. Y ese trauma se llama caída. Ok. ¿Vale? Que sí, y aquí otro tema sería, ¿no? De qué manera entiendes la caída, si es simplemente algo histórico o, como yo creo que tendría más sentido pensar que es como algo, es un acontecimiento de carácter simbólico. Es decir, que es la aceptación de que de alguna manera el ser humano está roto, ¿no? Y yo creo que entronca con todas las tradiciones espirituales en ese sentido, ¿no? Como Buda. La primera verdad es la aceptación del sufrimiento. Jesús, ¿a quién se dirige? A los desposeídos, a la gente, a la escoria de la sociedad, los pobres, la gente que está hecha trizas, ¿no? Porque en ese reconocimiento del sufrimiento está como la primera, ¿no? Es una vía iniciática, por así decirlo. Sí. Es el comienzo de otra manera de vivir. Es que no te quiero cortar, ¿no? Sí, no sé si creo que estaba buscando una cita. Es que esto es una idea que me han dado, que dicen que de vez en cuando estaría bien sacar citas para que no todo parezca un súper... Como que nos estamos sacando de la manga, ¿no? Sí, eso, ¿quién lo ha dicho, no? ¿En qué año? Sí. Entonces, bueno, por ejemplo, me interesó mucho esta cita del padre porque lo dice en plural, o al menos lo han traducido en plural. Estas cosas que nunca sabes, ¿no? Pero dice, es del 5 de junio del 83. Dice, como el núcleo del amor no se estableció y en vez de eso ocurrió la caída, el mundo entero se volvió contrario al ideal de Dios. Su unidad se hizo trizas. Enraizado en ese trastorno inicial, todos los seres humanos se separaron unos de otros. No podemos negar que el mundo de hoy está asolado por sus divisiones. Es decir, todos somos
o estamos caídos. Estamos hechos trizas. Sí. De hecho, una de las experiencias que yo he tenido después de todo este proceso con mi hijo es que me he vuelto mucho más sensible a diferentes capacidades, no sé cómo decirlo, cognitivas o... no sé, he empezado a ver, no sé si decir autismo, pero he empezado a ver que las rarezas de la gente a veces, ¿no? Si tú puedes, si tu hijo pasa por ese trastorno de desarrollo, de repente, cosas que antes veía simplemente como esta persona que rara es, ¿no? Pues oye, a lo mejor te hace pensar, pues es que a lo mejor Eso. está pasando por algo parecido a lo de tu hijo, quizás no lo mismo, ¿no? Sí, sí. O cuando la gente que tiene, ¿no? Como problemas de salud mental, etcétera, ¿no? Dependientemente del diagnóstico, ¿no? ¿No? Son dificultades que no se ven, son cosas invisibles, ¿no? Sí. No es como que te falte un brazo o una pierna, no, Sí. es algo que está ocurriendo por dentro y de alguna manera me hacía pensar, ¿no? Y también me hacía pensar en cómo en mi adolescencia el sistema educativo pues premiaba a la gente que tenía más capacidad intelectual, ¿no? Sí. Claro, cuando tienes un hijo que su hándicap, por así decirlo, es justamente, ¿no? Todo lo que tiene que ver, todo lo que premia el sistema educativo, pues te haces preguntarte, bueno, yo medía a mis compañeros de instituto por si sacaban o no, bueno, a lo mejor no lo era súper consciente de eso, ¿no? Pero que Sí, pero a veces... mejor peor tiene que ver con tu capacidad cognitiva, ¿no? Pero es que no todos tenemos, ¿no? Las mismas capacidades y claro, de alguna manera pues ahora puedo pensar pues cómo yo podía valorar el valor de esa persona solamente en función de esas capacidades, ¿no? Bueno, no me quiero ir mucho por las ramas, pero de alguna manera la experiencia del trauma o del duelo es también siempre la oportunidad de que emerja otra forma de conciencia, otra forma de valorar la vida o otra forma de ver a otros seres humanos, ¿no? Entonces yo en ese sentido yo creo que sí que en el principio hay latente, ¿no? Pero claro, ahí hay un ejercicio de reflexión. Cuando hablamos del Dios dolido o del Dios roto, ¿no? ¿Qué relación tiene eso con nuestra propia experiencia como seres humanos, ¿no? Bueno, no sé si queréis seguir por aquí. Es para mí otra narrativa, ¿no? Que es una de las grandes narrativas también. ¿Sí? No sé, es que me ha venido como algo a la cabeza y estaba pensando, imagínate nosotros, ¿no? Que cuando pasamos por una experiencia a veces tan fuerte, ¿no? Como que parece que estás quitando un velo que tapaba la realidad, ¿no? Y eres capaz ahora de verla como con mucha más claridad, ¿no? Que eso también, bueno, es un concepto que se ve en el Islam, ¿no? Los velos de la realidad, ¿no? Que tú vas quitando hasta acercarte más a Dios. Y ahora pensaba, ¿qué tipo de conclusión llegaría a Dios al quitar su propio velo de la realidad, ¿no? Tras la caída, ¿no? Tras ese sufrimiento. ¿De qué se daría él cuenta, ¿no? Si, no sé, es un poco un pensamiento místico. Sí. ¿No? Pero en plan de... Total. ¿Qué le vendría a la cabeza diciendo, vale, ahora me ha pasado esto con mis hijos, ¿qué significa? ¿Cómo veo ahora, cómo trato yo el mundo, ¿no? Y creo que eso lo decía incluso el padre, ¿no? Con el tema este del Dios del día y el Dios de la noche, de que la caída fue para él tan traumático como que se encerró en sí mismo, ¿no? Y no era capaz de salir, ¿no? Y entonces veo en eso algo muy humano, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues si hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, pues eso significa que el sufrimiento de Dios es real, ¿no? Nada, bueno, volviendo un poco a lo que has dicho tú, ¿no? De cómo estas experiencias, ¿no? Definen nuestra espiritualidad, ¿no? Y nuestra manera de ver el mundo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Yo no me he dado cuenta de la cantidad de personas con discapacidad que hay en la calle hasta que no os pasa eso. Bueno, en general nos pasa con todo en la vida, ¿no? Sí. Tú no eres consciente de la discriminación hacia ciertos grupos étnicos hasta que no conoces a alguien de ese grupo o hasta que no has pasado una guerra o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, esto también lo pensaba, ¿no? Cuando íbamos a entrar ahora en el podcast, de que de una manera u otra, para bien o para mal, ¿cómo decirlo?
el sufrimiento nos permite tener una espiritualidad más auténtica, ¿no? Porque es muy fácil pensar en el ideal cuando no has pasado por dificultades. Es muy fácil, ¿no? Y bueno, encima es fácil y nunca no lo entiendes verdaderamente lo que ello conlleva, ¿no? El ideal es una palabra muy bonita y está bien que exista, ¿no? Porque es como, vale, podemos ir en esa dirección, ¿no? Podemos tener ese anhelo. Pero hasta que tus creencias no se pongan a prueba en la situación más difícil, ¿no? En la situación más desesperante, ahí no serás capaz de sentirlo de una manera auténtica, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que... además creo que fue David Piqué, que tuve una conversación con él sobre este tema y me decía, bueno, cuidado David, si me equivoco pues me puedes echar la bronca, ¿no? Puedes venir aquí al podcast y nos peleamos. Pero como que me dijiste de una manera de, en parte, me estoy parafraseando, ¿no? Pero en parte como que tenías envidia porque a través de ese sufrimiento yo puedo ver las cosas como con más claridad, ¿no? Como que soy capaz de ver las cosas tal como son, ¿no? Como que el sufrimiento quita el velo de la realidad de una patada, ¿no? Y como que ves directamente lo que hay, ¿no? Y decides de una manera activa cómo enfrentarte ante esa situación, ¿no? Pero los que no han pasado todavía por esas situaciones, que en mi opinión va a pasar tarde o temprano, Sí. de una manera u otra, da igual. Puede ser por discapacidad, puede ser por la pérdida de un ser querido, puede ser perdiendo un trabajo que te importa mucho. Todo el mundo va a pasar por ese proceso, ¿no? Tarde o temprano. Y vas a tener 15 años, 20, 30 o 50. Entonces ahí es cuando vas a tomar la decisión real, ¿no? Entonces por eso creo que es importante compartir este tipo de historias, ¿no? Compartir las historias de cómo la aceptación trae victoria también. No es un tema de derrotismo, ¿no? De decir, vale, ¿cómo decirlo? Acepto la derrota. No, es al revés, ¿no? Acepto lo que es y puedo traer victoria a través de esto, ¿no? Y creo que esa es un poco la narrativa que ha tenido siempre el padre, en mi opinión. Mira, el título de este podcast es Perder el ideal, pero Sí. realmente el ideal siempre se ha perdido. ¡Wow! El ideal siempre ha estado perdido. Desde el principio, sí, Desde sí. el principio, pero en nuestra historia, porque otra cosa que también te haces darte cuenta es que, bueno, que el reconocimiento... Bueno, una cosa que quiero decir es que no tampoco tenemos... Creo que es importante reconocer también que aceptar no es algo que podamos dar... O sea, llegar a ese punto de aceptación no puede darse por hecho. Es decir, que podemos vivir en la negación mucho, mucho tiempo. Sí. Creo que también... Sí. ¿Cuánto tiempo? Eso ya... Es un Pero, proceso. sí. Es un Yo proceso. conozco gente, o sea, he oído historias de gente que con niños con autismo que siguen de alguna manera viviendo en la negación. No, obviamente no he contado por estas personas, pero sí por gente que está muy cerca de ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso, que por un lado creo que, o sea, como decías, ¿no? Todo el mundo al final pasamos por esas experiencias o por esos hitos en nuestra vida que de alguna manera marcan la caída del velo, ¿no? Sí. Pero no hay que darlas por descontadas y... Sí. 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 No sé, yo quería comentar, es que, claro, tal vez alguien que está oyendo esto dice, guau, pero es que yo no tengo un hijo con... ¿Sabes? Tengo que tener un hijo con autismo para... Y yo estaba pensando como experiencias que se pudiesen asemejar un poco, ¿no? Y es curioso porque a veces tenía en la mente, pues, yo qué sé, cuando he recibido algún palo en la vida y he sufrido, ¿no? Y a veces que yo he hecho algo mal. Y a veces siento que, como lo habéis explicado, a veces sí he pasado por negar que he hecho algo mal hasta que he aceptado que he hecho algo mal. Hasta que he aceptado que, ¿no? He roto algo o realmente he sido irresponsable o he sido un maleducado. Hasta que no llego a aceptarlo y a decir, voy a ser responsable, voy a aceptar esto de mí y voy a mejorarlo. Hasta que no he llegado a eso, yo creo que más gente se puede, tal vez más joven en este sentido, se puede relacionar con eso de que no solamente un algo muy muy fuerte, sino a veces son cosas pequeñas que te pasan en la vida, que son pequeños palos comparado con otras cosas, que no tienes que ser consciente de que, y en cierta manera estás
¿no? Con pasos pequeños estás llegando a tal vez a un ideal que has conectado tú mismo, ¿no? Que, como estabas comentando al principio, ¿no? Creo que la palabra ideal, igual que verdadero amor, igual que providencia, igual que todo esto, es algo que cada uno tiene que ir construyendo en cierta manera, ¿no? No te puedes quedar con la definición del libro. Y también estaba reflexionando sobre, por ejemplo, cuando pierdes a alguien, que en estos 2 últimos años me ha pasado este tipo de experiencia, ¿no? Que me parece dura, pero también hasta puedes ver algo muy bonito y apreciar aún más lo que te rodea. Y si me quedo en la negación de por qué ha muerto esta persona, por qué ¿no? Quedarnos en las pequeñas cositas, ¿no? Que no, esas pequeñas justificaciones, ¿no? El hecho de que, yo qué sé, la hermana es decir, mi tía japonesa muere de un infarto, no le puedes decir adiós. Mi madre ni siquiera ha ido todavía a Japón, ¿no? Es como, es un dolor que todavía sigue. Pero eso me ha llevado más a apreciar, en cierta manera, y a saber incluso más a esta tía que no he llegado a conocer tanto en mi vida, ¿no? Y a preguntar más a mi madre sobre ella, etcétera, y a tener más en cuenta la familia, ¿no? Y es como, si intento justificarlo de otra manera, creo que nunca hubiese llegado a, ¿no? El hecho de llegar a aceptarlo y llegar a hacer más, creo que siempre es algo que, no sé, Sí, yo creo que en ese sentido, como perder el ideal es renunciar. No, bueno, perder el ideal es también ser consciente de que hay cosas que no vas a poder lograr o que no has conseguido lograr, ¿no? Sí, sí. Ocurre, vamos, que Constantemente. Sí. Pero a la vez yo creo que no. Y yo a veces reflexiono en estos términos, ¿no? Ese ideal en realidad era una idealización. Es decir, era una proyección de algo que no es real, en cierta manera. Sí, bueno, lo real es lo que viene después. Pero entonces te queda el anhelo de algo mejor. Sí. Pero ya partes de lo real, ¿no? Sí. Y bueno, esto es un poco la dificultad, yo creo, que tenemos de articular, ¿no? Como, ¿realmente esto qué es, no? O sea, ¿qué significa para los hijos de Dani lograr el ideal? Pues tenemos palabras para eso, ¿no? No, sí. O para mi propio hijo, ¿no? Bueno, yo, en el caso de mi hijo, como su... Yo, por ejemplo, a diferencia de Dani, como siento que mi hijo puede llegar a ser más de lo que es ahora. No, bueno, no sé cómo lo sientes tú, no voy a hablar por ti. Pero yo, en el caso de mi hijo, por ejemplo, yo no veo que haya una dicotomía a rajatabla entre aceptarle como es y a la vez no intentar encontrar medios o maneras de que él crezca todo lo que sea posible para él, ¿no? Y a mí una historia que me ayuda mucho en ese sentido es la de Abraham, el sacrificio de Isaac. Que bueno, es tela marinera, ¿no? Pero de alguna manera lo que para mí esa historia simboliza es que renunciando en todos los niveles que se puede interpretar eso, ¿no? Pero cuando Abraham renuncia a su hijo, de alguna manera lo recupera. Es un poco lo que eso simboliza. Es la paradoja de cuando renuncio, a la vez me es devuelto, lo que es realmente valioso me es devuelto. Sí. Pero de una manera que no esperaba. Es decir, el ángel simboliza, por así decirlo, lo inesperado. Y para mí esa ha sido un poco la experiencia, ¿no? En la renuncia a lo que yo pensaba que mi hijo podría llegar a ser, a la vez he recuperado a mi hijo. Y a lo mejor es más de lo que yo esperaba o es algo que yo no hubiera esperado de ninguna manera, ¿no? Y eso para mí es un poco lo que de espiritual tiene, ¿no? En este camino de lo que es ser padre, ¿no? Que hay muchas cosas que es que no las hubiera podido esperar o muchas cosas que he sido obligado a aprender, ¿no? Sí. Pero eso, ¿no? A lo mejor para llegar al ideal primero hay que renunciar al ideal, de alguna manera. Y esa es un poco la paradoja. Sí, me viene un poco esta idea de... Bueno, lo estamos hablando también, Carlos, tú y yo el otro día, ¿no? De construcción.
y cómo deconstruimos el ideal, ¿no? Cómo primero es una cosa que parece muy lejana o imposible, pero una vez lo deconstruyes por sus elementos separados, Lo despiezas, ¿no? lo despiezas, eso lo es, perdón, desmontas. lo desmontas, Sí. luego eres capaz de unirlo de una manera que es tuya, ¿vale? ¿No? Entonces, bueno, tiene que ver un poco con esta idea de la Iglesia, ¿no? De origen, división, unión. De una vez, primero es el origen, luego lo separas y luego lo vuelves a unir en algo incluso más elevado, ¿no? Y también, bueno, esto es un concepto de la alquimia antigua, ¿no? De lo que llaman solve et coagula, ¿no? Disolver para volverlo a coagular, ¿no? Y convertirlo en algo más elevado. Entonces yo creo que el ideal tiene que ver un poco con eso, ¿no? Al principio es eso, una meta que está lejana, pero luego con tu propia experiencia personal lo desmontas y luego puedes volverlo a unir en algo que resuena contigo Sí. y lo haces real, ¿no? Creo que también tiene que ver con eso, ¿no? No es un ideal intocable, ¿no? Es un ideal personal, ¿no? Como al final creo que es toda experiencia, ¿no? Entonces, al menos yo lo entiendo así, ¿no? Y el tema del ideal, pues eso, al final creo que es... bueno, perdona que hable a veces de temas así de magia y de esoterismo, ¿no? Es un poco por donde tira el pisto. Pero bueno, está como esta frase en la teoría mágica de haz tu voluntad, será toda la ley, ¿no? La ley bajo el amor es toda la ley, ¿no? Entonces lo que quiere decir es todos los seres humanos tenemos lo que llaman verdadera voluntad, ¿no? Y la verdadera voluntad es a lo que hemos venido a esta tierra, ¿vale? Entonces es un ideal personal, por así decirlo, ¿no? Y entonces lo que dice la teoría mágica es que si tú eres capaz de conectar con esa verdadera voluntad, todo lo que hagas a través de eso será divino, ¿no? Será algo elevado, ¿no? Entonces, pues yo lo pienso de esa manera, ¿no? De cuál es mi voluntad, ¿no? En esta tierra, cuál es también, bueno, que se llamaría mente original, ¿no? En la iglesia, yo creo. Y yo lo conecto con eso de cómo hacer que mis hijos sean quienes tienen que ser, ¿no? Dejar que sean ellos mismos, ¿no? En este mundo donde parece que tienes que fingir que eres otra cosa, ¿no? Constantemente. Entonces, bueno, yo al menos lo entiendo por ahí, ¿no? El tema del ideal. Intentar hacer lo tuyo, ¿no? De hecho, a ver, es que en realidad últimamente pienso que soy más ortodoxo de lo que yo pensaba. Pero a mí todo esto me suena al concepto de restauración. Claro. Ok. En la restauración no es que simplemente se haya cumplido el ideal, no, es ese proceso, ¿no? El famoso kintsugi, ¿no? Reparas, ¿no? Juntas las piezas y las encolas de nuevo y de alguna manera el resultado es bello en sí mismo, pero no es la pieza original. La pieza reparada nunca es la pieza original, pero eso no le quita su propia belleza, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso es de alguna manera la intuición latente en el concepto de restauración. Aspiramos a una reparación que llega y lo que salga no será como si nada hubiera ocurrido en todos nuestros procesos vitales, pero tendrá su propio valor. Pero ahí lo importante, el énfasis es esa búsqueda de la reparación, ¿no? O después de la división, la búsqueda de la unión, ¿no? El juntar las piezas. Mira, justo estaba escuchando ayer un podcast del canal este de Psicología y Espiritualidad de... Nunca me viene Rafa Millán y Mardiar. Es que siempre digo mal los nombres. Y estaban hablando... Bueno, están con una conversación con un rabino... no sé si habéis visto el vídeo, bueno, es muy bueno. Y lo que decía... Bueno, en el Islam parece que... Yo no lo sabía, dice que hay un dicho que dice un corazón roto es un corazón abierto, ¿no? O una vasija rota es una vasija donde ahí puede entrar Dios, ¿no? O sea, en el momento en que tú te quiebras, ahí es cuando ya puede entrar Dios de verdad, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con lo que acabas de decir. O sea que en el fondo, bueno, es otra manera de recuperar o de reintegrar el concepto de restauración, ¿no? Que a mí personalmente, de alguna manera, también me reconcilia con mi propio pasado porque creo que está si no en todas, bueno, en muchas tradiciones espirituales, sí. ¿No? Es algo universal, ¿no?
ese anhelo de retorno, ¿no? Sí. Que la espiritualidad al final tiene que ver con ese retorno, ¿no? Oye, yo quería Sí. añadir un par de cosas más. Venga. Bueno, de cosas que habéis dicho ya hace un tiempo, pero bueno, para que no se me escape. Y uno es lo que acabas de decir de el respetar las etapas del duelo, donde está cada persona, ¿no? Y creo que, bueno, lo que ha dicho Rubén, aunque no sea por una situación de discapacidad y tal, pues eso, que en la vida nos vamos a encontrar a personas que están en distintas etapas de ese duelo, ¿no? De duelo, perdón, de la negación, de la ira, de la tristeza. Y es tan importante, ¿no? Respetar esos momentos, ¿no? Y no intentar darle soluciones Sí. a esas personas, sino simplemente abrazarlas, Sí. ¿no? Y decirles... mira, por ejemplo, algo que a mí me molestaba un poco, ¿no? Cuando yo estaba yendo por el tema este del diagnóstico, que la gente me decía, no te preocupes, seguro que se solucionará o seguro que mejorará, ¿no? Ya verás cómo hablarán. Y a mí eso no me ayudaba porque es como que te da una falsa esperanza, ¿no? Sí. Y es que es lo más fácil de decir, ¿no? Tú no quieres... Tú sabes que esas personas por dentro están pensando, qué duro, ¿no? Vaya porquería, ¿no? Pero no quieren decirlo. Pero a mí lo que me ayudaba era cuando mis amigos me decían, qué duro, ¿no? Como lo siento, ¿no? Y me abrazaban y me decían, no puedo saber lo que estás sintiendo, pero estoy aquí contigo, ¿no? O sea, no me des explicaciones, no me digas que ha sido por antepasados, por no sé qué. No, eso no va a ayudar a este tipo de personas, ¿no? Y en general a personas que están yendo por momentos difíciles, ¿no? Entonces, creo que el respetar es muy, muy importante y respetar sobre todo a través de la compasión, ¿no? Que creo que es uno de los conceptos principales, ¿no? de toda religión. Y lo segundo que quería simplemente añadir cuando estabas, Rubén, diciendo eso de que quizás nos están escuchando y dicen, pues quizás no estoy conectando con esto porque yo no tengo niños con discapacidad o bueno, mi esperanza es que a través de lo concreto se convierta en algo universal, Sí, ¿no? Creo que sí, eso es sí, algo sí. que pasa Totalmente, muchas veces, ¿no? sí. Espero que sea la situación. Si no es el caso, me gustaría añadir que esto me recuerda un poco a que a veces hablo con mis amigos y les explico un poco mi situación y tal, bla, bla, bla. No, por supuesto, para dar pena, sino simplemente para compartir, ¿no? Y luego ellos mismos me dicen, Dani, es que siento que no me puedo quejar porque lo mío es tan pequeño frente a lo tuyo como que no tengo derecho a quejarme, ¿no? Sí. Y yo lo que les decía es, mira, para nada hay que sentirse así porque todos los seres humanos se sienten protagonistas de sus propias historias. Y con esto quiero decir es que como todos sentimos nuestra vida como nuestra personal, todo momento duro lo vamos a sentir con la intensidad que sea acorde a ese momento, ¿vale? Y eso es lo real. Eso es lo real, ¿no? Y eso es lo que hay que aferrarse, ¿no? Entonces, si mis amigos tienen otro tipo de dificultades, eso no significa que sean menores a las mías. Sí. Vale, no hay aquí un baremo de lo más chungo a lo más fácil, ¿no? Porque ellos lo sienten real, ¿no? Y dicen, Sí. y quizás simplemente han suspendido una asignatura, ¿no? Pero el mundo se les cae abajo, ¿no? Y no es una cuestión de comparar. Entonces, de nuevo, entra el tema de la compasión, ¿no? De dejar que todo dolor es válido, Sí. ¿no? Creo que esto es algo que yo también he aprendido. Todo trauma es válido, todo dolor es válido, ¿no? Y hay que abrazarlo todo, ¿no? En ese sentido. Y nunca las comparaciones son odiosas. Sí, porque Y eso. realmente no elegimos. Eso es. O sea, Sí. para mí lo que tiene de característico Sí. la dificultad, bueno, a lo mejor puede ser consecuencia de una elección, Sí. pero tampoco has elegido tú esas consecuencias. No. Sí, tal vez lo que me quería expresar más es el simbolismo, ¿no? De que con una misma cosa me puedo sentir identificado contigo en cierto sentido, ¿no? Eso es. No tanto de comparación de, bueno, lo tuyo es peor o lo mío es mejor o lo que sea. Y en este caso también algo que me diría yo hará, yo qué sé, 7 años o lo que sea, es el hecho de que a veces lo más importante es estar ahí por tus amigos o por la gente que tal vez lo está pasando mal, ¿no? Y creo que, bueno, no sé si es ya un hábito malo que a veces tenemos, ¿no? Que como, bueno, esto ya es como una conexión mía con mi yo joven, ¿no? De que tenemos la verdad, ¿no? Entonces parece que tenemos que decir la verdad o parece que tenemos que solucionarla porque entendemos el principio y podemos, ¿no?
Y a veces, chicos, lo más difícil es estar ahí, escuchando y no poder hacer nada, pero estar ahí. Y creo que esas es, vamos, las cosas que más he aprendido durante estos últimos años, que me he enfrentado a varias situaciones en las cuales no podía hacer nada y lo mejor que podía hacer era estar ahí. Ya está, ¿no? Y parece simple, parece como, bueno, estás haciendo lo suficiente o lo que sea, ¿no? Pero a veces yo pienso que es lo más difícil, ¿no? El hecho de aceptar la situación de la otra persona y estar ahí. Suena tonto, suena como simple. Bueno, habría que ver que si es realmente solo estar ahí. Bueno, a ver, estar ahí y no... ¿Quieres decir estar ahí en el sentido de no intentar... Eso, no intentar darle... forzar una solución? Sí, porque a veces, muchas veces, y es algo que lo he ido aprendiendo leyendo libros, leyendo cosas, ¿no? Sobre escuchar, ¿no? A veces escuchar no es solucionar el problema que hay por tu input, ¿no? Porque tú tienes la clave o lo que sea, ¿no? A veces escuchar funciona porque simplemente estás dejando que la persona saque todo en este sentido. Mira, no sé si vas a seguir, perdón. No, sí. En parte quería aclarar esa parte, sobre todo. Sí. Di primero y luego yo. No, solo quería decir que a lo mejor sería... estamos llegando poco a poco al final de nuestro episodio, entonces quizás sería interesante ir como cerrando. Bueno, si quieres di lo que tengas que decir, Dani. Y luego podemos intentar ir como cerrando. Sí. Cerrando, vale. Volviendo un poco al principio. Vale, he hecho mi último pisto. Venga. Y ya yo voy cerrando el restaurante. No, que como que me siento súper identificado con la frase de aquí estoy, ¿no? O heme aquí. Que bueno, conectando un poco con la historia de Abraham, ¿no? Y el sacrificio de Isaac. De qué difícil es decir estoy aquí realmente, ¿no? Y tener esa conciencia del presente completo, ¿no? Y para mí este se ha convertido en un mantra con mis hijos, ¿no? Porque yo es que a veces tengo la cabeza en otras partes, ¿no? Y hay veces que me empiezo a montar mis películas y mis historias y a veces lo que necesitan mis hijos es que esté ahí con ellos, ¿no? Y que reconozca su existencia y forme yo parte de ella, ¿no? Sí. Entonces hay veces que simplemente estoy ahí y digo, estoy aquí, ¿no? Y estoy aquí con vosotros, ¿no? En lo bueno y en lo malo. Entonces para mí ese es un mantra total, ¿no? En ese sentido y de nuevo reflejado por cómo respondió Abraham a Dios, ¿no? Y también cómo Dios respondió a Moisés, ¿no? Cuando dijo estoy aquí, ¿no? En la zarza ardiente. Entonces, que se convierte en nuestro mantra para todos los buenos y los malos momentos, ¿no? Ya está. Pues os atreveríais a cada uno dar... Resumen. No, una conclusión. Un take-out. Algo que te llevas... Eso me gusta más que tener la conclusión. No, conclusión no. Un take-out. Algo que te llevas de esta conversación. Mira, fíjate, no sé si... Creo que tiene sentido, ¿eh? Si no, corregidme. Cuando empezaste haciéndome la pregunta, ¿no? De qué historias del ámbito de la iglesia o fuera te han ayudado, fíjate que antes de empezar, como me habría costado mucho más encontrar historias de la iglesia que me han ayudado, ¿no? Como que pensaba que era al revés, ¿no? Que me han hecho más mal que bien. Pero luego hablándolo aquí con vosotros, la verdad es que me he dado cuenta de que ha habido mucho más que me he llevado de manera inconsciente, ¿no? De que me han ayudado, ¿no? Como pueden ser lo que acabas de decir, ¿no? El concepto de la restauración, ¿no? Llevado de una manera más personal. O cómo el padre se ha enfrentado a ciertas situaciones. O lo del sacrificio de Abraham. O sea, en ese sentido creo que, aunque quizás yo no me he dado cuenta, pues estaba ahí, ¿no? En ese sentido. Y eso es bueno. Eso es bueno, ¿no? Me ayuda a reconciliarme con conceptos que sentía mucho más ajenos, ¿no? Y mucho más dolorosos. Entonces, se agradece en ese sentido. Y la aceptación. La aceptación. Qué gran palabra. Sí. Aceptar, pero también no nos quitemos el derecho a cuestionar, sí, ¿no? Y a preguntarnos, a hacernos preguntas, ¿no? Esto me viene
Ya empiezo otra vez a echarme el pisto. No, que de nuevo volvemos al tema este de lo de las etapas, ¿no? Y una de las etapas es la negociación, ¿no? Y yo creo que muchas veces en la iglesia como que vemos mal que cuestionemos a Dios. No sé si tenéis esa sensación, como que es como no cuestiones por qué Dios hace las cosas o por qué te sucede, ¿no? Pero a veces es importante, ¿no? Y de nuevo, viniendo de la cultura judeocristiana, era Jacob, ¿no? Quien luchó con el ángel, sí. con el ángel, ¿no? Y Moisés cuestionaba a Dios, ¿no? Y Abraham cuestionaba a Dios y negociaba con él, ¿no? Entonces, que no nos quitemos ese derecho también, ¿no? La aceptación es importante, pero que venga también... Sí, yo creo que ahí aceptación no es simplemente, de nuevo, ¿no? El lenguaje. No es simplemente resignación. Eso, derrotismo. Derrotismo, no. Aceptación es que estás ahí, ¿no? Estás ahí. Y dialogas partiendo de lo que está ahí, ¿no? Yo opongo la aceptación a la idealización. Es decir, que te imaginas que estás donde en realidad no estás. O vivir a costa de lo que algún día quieres llegar a ser. O a costa de tu imagen, ¿no? Bueno, yo algún día seré algo así, no. No, tú ahora estás aquí y partiendo de aquí y ahora, ¿a dónde vas? Vale. ¿En qué dirección te mueves? Y cuáles son tus coordenadas, ¿no? ¿Cuáles son tus prioridades o en base a qué tomas tus decisiones? Bueno, eso va en otra dirección. Sí. Bueno, no sé, Rubén. Take out. Sí. Creo que algo que me ha gustado mucho es el concepto este, que lo he escuchado también mucho al principio, ¿no? De origen, división y unión. Y el hecho de que al fin y al cabo es lo que tienes que hacer con muchas partes de tu vida, ¿no? Con palabras grandes o con lo que sea, ¿no? Como ideal. Al fin y al cabo tienes que, ¿no? Lo tienes que dividir, lo tienes que desmenuzar y luego con tu propia vida tienes que ver a dónde puedes llegar, ¿no? Y esto, pues con otras palabras como verdadero amor o providencia o lo que sea, ¿no? Son palabras que al fin y al cabo tienes que hacerlas tuyas, tienes que hacerlas personales. Y creo que con eso es como, no sé, hasta te vas a encontrar a ti mismo un poco más, ¿no? Y creo que me llevo, sobre todo esta conversación, ese punto que a mí personalmente me gusta mucho. ¿Y el señor Carlos? ¿O ya lo has dicho? No. Vale. Bueno, no sé, es que todos estos temas les he dado, no sé, tantas vueltas. Y además que a veces doy charlas en Don y tiene mucho que ver con todo, para mí, ese ejercicio que consiste en recuperar conceptos de principio de una manera que para mí tengan sentido. Es decir, intentar ser lo más generoso que pueda ser con mi propia herencia espiritual, ¿no? Ese yo creo que es un poco, de hecho, definiría que mi momento espiritual es un poco ahora ese. Es decir, que esta conversación me ha ayudado en ese sentido también de, ¿no? Un poco ver el alcance universal de la experiencia particular y de la particularidad de nuestro propio crecimiento en esta comunidad, ¿no? Es decir, que cosas que nos han enseñado pequeñas tienen mucho que ver con cosas que se dicen en otras tradiciones espirituales y eso, bueno, para mí siempre es algo bueno. Es decir, que no hay conexiones, hay, ¿no? Síntesis, unificación de la buena, de la de verdad. Pero bueno, realmente, claro, este tema que es todo, ¿no? Un proceso de conversación conmigo mismo ya de un par de años ya. También me hace pensar en también qué significa realmente un ideal, ¿no? ¿Qué proyectamos sobre la palabra ideal? Y yo espero que esta conversación en ese sentido ayude a deconstruir el ideal, a desmontar un ideal para encontrar lo que realmente es esencial en el ideal, ¿no? Y no es alcanzar la meta o el objetivo, es más ese proceso de síntesis o de unificación. Es decir, que no sé muy bien cómo cerrar, pero bueno, otra cosa que quiero decir, ¿vale? Y ya está, ahí con eso. Dilo. Sí. Cuando hablamos del ideal de la familia, ahora en este contexto, de que ya de alguna manera aceptamos que el ideal no es simplemente la idealización, es lo que vivimos, ¿no? El ideal de la familia, entonces para mí empieza a significar también, ¿no? Como eso que yo he vivido en mi propia familia de, caray, es que si
ese ideal de la familia tiene que ver con mi propio deseo de no querer como dejar a mi hijo a su suerte. O del deseo de mi... Bueno, es que en el caso de Dani y yo es que somos de la misma familia. Es que, ¿no? De hecho, aquí una cosa interesante sería invitar a mi padre, ¿no? Que implica para él como, ¿no? Para él como abuelo de sus nietos. Cuando hablamos de familia, de la familia de verdad, estamos hablando de esos procesos concretos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el ideal de la familia tiene que ver con ese no renunciar, ¿no? Ese anhelo de no renunciar a esos con los que te ha tocado vivir de alguna manera. Esos que no has elegido, ¿no? Y que al final esta experiencia en lo finito, en el tiempo y espacio, tiene que ver con, ¿no? Como volviendo al principio de lo principio, ¿no? Que decía Dani, con qué hacemos con cómo afrontamos esas situaciones de dificultad o de sufrimiento. Bueno, no ha sido una conclusión, es un take-out. Ya. Bueno, nunca se puede llegar a conclusiones definitivas. Solo cuando te mueres. Sí, bueno, y ni siquiera. Ni siquiera a veces. La vida eterna, ¿no? Sí. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias por habernos escuchado. Mándanos tus ideas, comentarios y sugerencias para futuros episodios y síguenos en las redes sociales para seguir la conversación.